Qué alegría volvernos a encontrar en este canal de YouTube. Suscríbanse, denle en la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Estamos otra vez aquí, les mando un abrazo a la distancia desde México. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube. Ya estamos otra vez aquí. Les agradezco mucho su atención y su apoyo. Por favor, denle manita arriba a mi video, compartan mis videos y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias. También agradezco profundamente a todas las personas que tan amablemente pasan a visitar mi página Maestros Paquito Nali. Ahí van a encontrar estrategias, ideas, actividades de enseñanza-aprendizaje. Trabajamos desde una perspectiva con elementos de la naturaleza y con reciclado para hacerlo objeto de estudio y tengamos algunas evidencias o productos terminados finales de enseñanza-aprendizaje con los niños y los jóvenes. Para educación inicial y preescolar tenemos, por ejemplo, cómo trabajar los sentidos, algunos proyectos de la granja, también tenemos de higiene, de nombre propio, de los números, de los animales de la selva, de los animales domésticos. Eso sería para inicial y preescolar. Para la primaria tenemos cómo trabajar las recetas, cómo trabajar un herbario. El herbario lo podemos hacer desde inicial hasta la secundaria para conocer las plantas curativas. Tenemos un proyecto de las emociones que lo podemos trabajar también desde inicial hasta, podría ser a la secundaria y a la primaria también lo podemos trabajar así para regular las emociones de los niños. Y para media superior y superior tenemos cómo elaborar un programa de materias de las diferentes universidades, de derecho, de psicología, de educación, etcétera. Cómo abrir una escuela. Tenemos también exámenes de filosofía que serían para grados superiores, para bachillerato o para la universidad. Tenemos de Juana Moscomenio, de John Pestalozzi y de dimensiones pedagógicas. También tenemos método didáctico, cómo trabajar las matemáticas en la vida cotidiana de las personas, entrevistas. También tenemos la escuela en Roma, la pedagogía y otras ciencias y muchas más ideas, actividades de enseñanza-aprendizaje. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Y vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo podemos hacer algunos escritos en la lengua materna de los niños y las niñas en las escuelas. Este tema es para niños de la primaria, que ya saben leer y escribir. Explorar el espacio letrado, espacio con escrituras bilingües en la escuela y en la comunidad. La diversidad cultural lingüística de las comunidades y pueblos de México es una realidad que está presente no solo en el contexto comunitario, sino en todo el país. En algunas comunidades se escucha el español y otras lenguas indígenas, además de la lengua materna. Por ejemplo, en la radio y en la televisión se escucha el español o alguna lengua indígena. Aprender a escribir en el mundo intercultural y bilingüe exige establecer vínculos, semejanzas y diferencias entre ambos sistemas de escritura. La escuela debe de ayudar a los niños a comprender la importancia de escribir en su propia lengua materna y ampliar los usos de la escritura en la vida comunitaria, con el fin de registrar conocimientos de su pueblo, difundir información importante, comunicarse a distancia con diversas personas para resolver problemas de la vida cotidiana en su comunidad. Es necesario que los niños también reconozcan la utilidad de emplear el español para comunicarse con otras personas que no hablan su lengua. Cuando una comunidad desarrolla y amplía los usos del lenguaje escrito, no solo fortalece la presencia de su lengua en nuevos espacios sociales y comunicativos, sino que también logra un conocimiento más profundo de su lengua oral y desarrolla competencias comunicativas nuevas, porque aprender a escribir exige reflexionar sobre la lengua y ser conscientes de la forma como se organiza el discurso en diferentes situaciones. Ahora vamos a ver cuáles son los aprendizajes esperados de los alumnos.
Se espera que los alumnos sean capaces de valorar la diversidad cultural y lingüística como la forma de vida más común de nuestra época. Identificar el contacto con otras culturas y lenguas en sus vidas cotidianas. Comprender que todas las lenguas son valoradas y respetables. Valorar su lengua y su cultura. Reconocer los espacios de uso del español y la lengua indígena más comunes en la vida cotidiana. Comprender la importancia de escribir su lengua materna y el español como segunda lengua. Reconocer las diferencias entre las gráficas, entre los textos escritos y el español y su lengua indígena. Describir que todas las lenguas orales y comprender que su lengua, como cualquier otra, se puede escribir. Comprender la relación entre letra y sonido y conocer las lenguas de su comunidad con los sonidos correspondientes y, en su caso, los signos diacríticos, otras marcas gráficas. Reconocer diversos tipos de publicaciones y soporte, libros, carteles, periódicos, cartas, sus funciones sociales y ciertas diferencias básicas entre ellos. En el modo como se organizan gráficamente, vamos a ver cómo podemos elaborar un proyecto. Elaborar un periódico mural temático sobre las lenguas que hablan en su comunidad y alrededor. Registrar el nombre de las lenguas que se hablan o se escuchan en la comunidad y en los medios de comunicación, radio y televisión. Indagar y comentar los textos de uso de cada lengua, reflexionando sobre las razones por las que se usa la lengua u otra en cada situación. De manera colectiva, dictando al maestro. Elaborar un guión con preguntas para entrevistar a algunas personas de la comunidad y reflexionar con ellas sobre la importancia del hablar y escribir la lengua materna y el español, es decir, para qué les sirven. En equipos, escribir textos con la información recopilen y sus comentarios personales, así como hacer ilustraciones que representan los textos y uso de la lengua materna. Intercambiar los textos para que, con ayuda del maestro, revisen la ortografía y la separación entre palabras y la comunicación del escrito, verificando que sea comprensible. Seleccionar los textos que integran el periódico mural y tomen las decisiones sobre su formato y diseño gráfico. Exponer el periódico mural en las paredes de la escuela. Invitar a los padres de familia para que lean y aprecien lo que han elaborado sus hijos. Vamos a ver algunas actividades recurrentes. Explorar un espacio escolar y reconocer los carteles o textos expositivos escritos en español y en la lengua materna indígena. Identificar índices gráficos en los que sea posible establecer en qué la lengua están escritos. Explorar las diferentes letras de una y otra lengua. Descubrir que está escrito en un texto o soporte, tomando en cuenta el tipo de publicación, lugar donde se encuentra y posibles funciones comunicativas dentro de la comunidad. Visitar la biblioteca de la escuela para explorar los materiales con que se cuenta, identificando cuáles están escritos en español y cuáles en lengua materna indígena. Explorar estos materiales y sus libros de texto en español o lengua indígena para reconocer cómo están organizados. Portadas, índices, títulos, fotografías, ilustraciones, entre otros aspectos. Indagar la presencia de la escritura en la lengua indígena en la comunidad, anuncios, nombres de calles, letreros, etc. Identificar los que están escritos en español y reflexionar por qué están escritos en esa lengua. Comentar la importancia de estos escritos en la lengua indígena o textos bilingües. Generar un ambiente letrado en la lengua indígena en el salón y en la escuela.
participando en la producción de materiales expositivos, carteles, letreros, periódicos, murales u otro tipo, ficheros, libros, historietas, cuadernos, volantes, invitaciones, folletos. El maestro les lee los carteles tanto en español como en lengua indígena expuestos en la escuela y les explica su función. En todo momento procura que los niños reconozcan las diferencias de las gráficas entre una lengua y otra del escrito. Bueno, pues es muy importante recuperar las lenguas originarias mexicanas que hablaban nuestros antepasados. Y yo les traigo aquí mis experiencias. Miren, yo estaba trabajando en educación inicial y elaboré un libro, porque son niños muy pequeñitos, en la comunidad donde yo estaba laborando. Ya no se habla pues la lengua materna, entonces se había perdido. Y les había comentado en alguna ocasión que solamente hablaban como a lo máximo, vamos a pensar, de 12 a 15 personas ya grandes. Y antes se hablaba en las plazas, en las calles, en las iglesias, en todas partes. Pero como les dijeron que la lengua materna ya no sirve, no vale, les hacen creer, pues dejaron de transmitirlo a los niños y a los jóvenes. Por tal motivo, yo hice un compendio de dibujos y les di a los niños, porque son muy pequeñitos, por ejemplo, por palabras, la familia: tata, papá, nana, mamá. Por ejemplo, no nana, no tata, mi papá, mi mamá. Y también todo lo que fuera viendo de la familia. Y también hice de algunas cosas, como por ejemplo los utensilios de cocina que ocupaban los antepasados, como el comal y algunas cosas de comida como xochicuali, que venía siendo frutas. Lo hice así, el compendio, y se los di a los niños para que ellos escuchando la lengua y lo fueran coloreando. Por ejemplo, esa es mi experiencia y fue muy gratificante. También hice los números. Y por ejemplo, tamali, porque el tamali o tamantli viene del náhuatl. Mole también viene del náhuatl. Y xochime, que son flores. Y así en varias palabras las hice con los niños. También hubo, hace muchísimos años también hicimos un libro gigante, pero en lengua náhuatl. Y por ejemplo podría decir Atenco, pues un río, ¿no? Y dibujamos un río. Y ya lo hicimos así y lo empezamos a leer con los niños. Y ese del libro gigante, hacerlo en náhuatl. En este caso, yo vivo en Morelos, entonces pues aquí se habla la lengua náhuatl. Y a mí me encanta esa parte, porque yo les comentaba en otras ocasiones que Coantepec es una de las comunidades donde todavía hablan la lengua náhuatl. Y pues ahí todavía está el vestido, la lengua, los niños, los jóvenes la hablan. Entonces de ahí va uno sacando las raíces culturales del país, y por eso hice este tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje con los niños. También cantamos algunas canciones con los niños en náhuatl, jugamos algunos juegos en náhuatl, pero sí es importante valorar y revalorar las lenguas originarias mexicanas de nuestros antepasados. A mí me toca el náhuatl, pero también puede ser mixteco, zapoteco, otomí, chontal, etcétera, porque hay muchas lenguas maternas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y por eso yo les traigo mis experiencias, y fue todo un éxito pues ese compendio de libro que yo les elaboré a los niños. Pues también puede ser Sisuaton, que es niña, Aplitonqui, que es niño. Así es que se les puse muchos. Y también de los animales: Pioton, pollo; Huetzolo, guajolote; Quescuanaca, gallo; y así Micho, gato, o Mixcle, que también es gato. Y así se los fui elaborando a los niños. Ahorita me estoy recordando de algunas palabras: Yolcamen, Sepantichanti, animales que viven en nuestra casa. Ya les decía algunos. Y ellos iban diciendo, y al escuchar iban diciendo y los iban
iluminando. Bueno, pues les mando un abrazo a la distancia, ya se me acabó el tiempo, que Dios les bendiga y si Dios me lo permite, nos vemos